Hola a todos de nuevo. El día de hoy voy a hablar de literatura que no es latinoamericana, principalmente porque quiero hablar de mi escritora favorita. Y para todos los que me conocen, siempre estoy hablando de Ursula K. Le Guin. Y creo que ya era hora de hacer una presentación formal sobre quién es, qué hizo, qué pasó con su vida y por qué la amo tanto. Entonces, Ursula K. Le Guin nació en 1929 y murió en el 2017. Y de hecho fue bastante triste el día que murió para mí, porque, fue en diciembre y no me imaginé para nada que iba a suceder tan pronto. O sea, para mí era tan pronto. Entonces, hablemos un poco de su niñez. Su papá era antropólogo y su mamá era escritora. Bueno, en realidad se convirtió en escritora más o menos después, pero su vida transcurrió muy inspirada por la literatura, por el trabajo que hacía su mamá, por el trabajo que hacía su papá. O sea, hay dos cosas muy importantes dentro de la vida de su papá. La primera es las personas con las que él se llevaba. Por ejemplo, él se llevaba con Oppenheimer y Oppenheimer iba a comer en la casa con ellos y Úrsula lo conoció de cierta forma. Hubo un caso donde ella vivía de un indígena norteamericano que salió de el aislamiento en el que se encontraba porque toda su tribu había perecido ya y era el único de su tribu, y que fue a la ciudad. Y bueno, como el papá de Úrsula era antropólogo, se conocían y como que tuvieron una relación bastante fuerte. Entonces Ursula K. Le Guin tenía esta idea de cómo los indígenas vivían, de cómo su papá como antropólogo había investigado todo esto y cómo su papá de verdad quería mucho a Ishi. También, por ejemplo, a su papá le ofrecieron, que haga un libro de Ishi. Y su papá no quiso, entonces a la final la que hizo fue la mamá de Ursula K. Le Guin. Es curioso porque creo que en un ensayo Ursula K. Le Guin lo que dice es que su mamá no sabía tanto de Ishi, pero querían un libro y tuvieron un libro. Ella tenía 3 hermanos mayores, ella era la única mujer de la familia, eran incentivados a leer desde niños y a ella le gustaba leer mucho Amazing Stories, la revista de ciencia ficción. Entonces a los 9 años escribió su primera historia, que era de ciencia ficción, y la envió para ser publicada, pero le rechazaron. Y aquí es cuando empieza su historia de ser rechazada todo el tiempo. En realidad fue muchísimo más tarde cuando ella empezó a publicar. Entonces, de niña le interesaba bastante la biología y la poesía. No le gustaban las matemáticas porque no le iba muy bien. Y finalmente fue a estudiar a la universidad, estudió en la Universidad de Radcliffe y también hizo después su máster en literatura francesa e italiana en la Universidad de Columbia, para después tener la beca Fulbright. A mí me parece súper curioso porque hay un montón de autores que tuvieron la beca Fulbright. Creo que, si uno toma la beca Fulbright afuera de los Estados Unidos, uno puede ir a estudiar en los Estados Unidos, pero si uno la toma dentro de Estados Unidos, puede ir a otros países. Ella se fue a Francia y ahí conoció a su esposo, que era historiador. Que es historiador, él todavía está vivo, que se llama Charles Le Guin. Y después de casarse regresaron a Estados Unidos, donde Úrsula trabajaba de secretaria, enseñaba francés, hasta que finalmente se mudaron a Idaho, donde tuvieron sus hijos. Y Úrsula hizo tiempo como para ser madre de familia y al mismo tiempo escribir. Yo no me acuerdo dónde leí, pero me parecía súper chévere esto de que su esposo sabía lo difícil que era ser madre y también lo difícil que era intentar ser escritor al mismo tiempo. Entonces él tomó 2 trabajos y él mantenía a su familia hasta que, 20 años después, ella logró publicar sus libros y tenía de dónde vivir y él renunció a todo y fue ella la que mantenía ahora a la familia. Pero él siempre como que la apoyó, ¿no? Moralmente, espiritualmente y económicamente. Respecto a su vida, ella al principio no entendía mucho el feminismo, pero ahora se le considera como una persona muy feminista porque, ella decía, no entiendo cómo las mujeres
o sea, yo no, tal vez no podría ser feminista porque yo soy muy feliz de ser madre y tengo mis hijos y no tengo esa idea de independencia como otras mujeres, pero luego, o sea, con el pasar de los años, ya vamos a seguir viendo, ella logró, o sea, como que ella se dio cuenta que sí era feminista, que no era, que ser madre y ser feminista no era algo mutuamente excluyente. Entonces, sí, ahora se la considera como un ícono feminista también. Vamos con su vida como escritora. Entonces, más o menos de 1951 a 1961, escribió 5 novelas que fueron rechazadas, porque de acuerdo a los escritores eran inaccesibles al público. Lo que ella estaba escribiendo era algo muy diferente a lo que estaba sucediendo en la literatura norteamericana. Decían, nadie va a estar interesado en esto, nadie va a querer leer esto, y si lo leen no lo van a entender. Entonces ella solo no sabía qué hacer, pero me gusta que nunca se rindió, o sea, que seguía escribiendo. Cuando creo que su primera novela publicada es Rockanon's World, y bueno, después de 1960 sus historias también empiezan a ser publicadas regularmente en revistas, en libros. Y bueno, también aquí viene la parte en la década de los 60, cuando un editor se le acercó y le dijo, no sé si te gustaría escribir algo para jóvenes, como que literatura juvenil. Y ella no estaba segura si quería, o sea, qué iba a hacer, porque ella no había escrito precisamente para jóvenes. Entonces no estaba segura si hacerlo y le pareció súper extraño. Decía, mis libros apenas se vendían, ¿cómo me pedían a mí que escriba una saga para jóvenes? Pero después empezó a pensarlo y de verdad nació la saga de Terramar, o Earthsea en inglés. Y a mí me encanta esta saga, me encanta, porque es bastante diferente a lo que asociamos con una saga de fantasía, o una saga, incluso lo que ahora se hace normalmente en las sagas de cualquier género. Porque, o sea, ella, bueno, decía que lo que más ella asociaba con magos era Merlín o Gandalf, o sea, magos ya viejos. Y ella decía, pero ¿cómo puede ser un mago joven? Porque no estaba segura, ella no había leído casi nada de magos jóvenes. Entonces ahí saca a Ged, que es el personaje principal de la saga de Terramar, y ella lo hace de una forma única, porque a ella no le gustaban las guerras, a ella no le gustaba, hasta nunca le gustó la violencia. Entonces crea un personaje y una saga en la que nunca hay una guerra. Por ejemplo, en Star Wars, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, o sea, hay esta guerra del bien contra el mal, esto contra esto, y ella estaba totalmente en contra. Entonces logra hacer toda una saga en la que nunca hay eso. Por ejemplo, en el primer libro hay este protagonista que es increíblemente bueno en la magia y puede hacer cosas que otros magos no pueden hacer. Entonces es como más o menos la guerra contra sí mismo, conocerse a sí mismo, ir en contra de su ego, pero de una forma muy bien hecha. Y otra cosa es que casi todos los personajes son negros, son personajes de color, como se diría en inglés, people of color. Y la forma en la que ella lo hace es tan sutil, es tan increíble, porque uno no se da cuenta que son negros hasta ya cuando uno está casi, no sé, en 3/4 del libro y uno ya se enamoró de los personajes. Y ya cuando llega a esa parte es como que, o sea, solo lo aceptas. Claro que en esa época era bastante difícil, por eso ella lo hizo de esa forma sutil. Y ella quería como que contravenir con todas estas ideas que habían antes, como que si, por ejemplo, había alguien malo, era la bruja y era mujer, o los villanos eran los negros, pero ella hizo que los villanos sean los blancos, aunque al principio también la villana era la bruja. Entonces ella había construido estos libros en base a este mundo de hombres, visto desde el punto de vista de hombres, y así hace los 3 primeros libros. Entonces después del tercer libro es cuando ella decide irse un poco más en contra de esos cánones para escribir Tehanu, el 4.º libro, y cambia todo el punto de vista y se va al punto de vista de la mujer. Entonces este es un libro que a ella le costó muchísimo, le costó 20 años de escribir, porque mi perro quiere ladrar. Harry, no ladre, mijo. Y cuando finalmente sacó el libro,
fue un libro que a los fans originales de la saga, los hombres, digamos, a muchos les causó muchísima rabia. Pero a mí me parece increíblemente impactante porque es una saga en la que uno no simplemente ve a los personajes madurar, sino los ve convertirse en viejos. O sea, en Tejano los personajes ya son viejos. Y en el libro siguiente también aún más. Entonces es súper curioso, eso no pasa en otras sagas. En otras sagas como que se concentran solo en la vejez o solo en la juventud o solo en la adultez. En esta los vemos desde niños hasta viejos. Es increíble. Y también como que vamos viendo cómo creció Ursula K. Le Guin también. Algo de Terramar que quisiera añadir es que a Ursula K. Le Guin le molestaba muchísimo como J.K. Rowling no decía sus influencias. O sea, fue como que J.K. Rowling nunca dijo, no, yo me inspiré en esto y en esto y en esto. Como que no esto, o sea, no, nunca dijo. Entonces había críticos que por poco decían, es que J.K. Rowling inventó la fantasía. Y J.K. Rowling nunca dijo, no lo hice. Así como que... Y en cambio, o sea, porque en la saga de Terramar se ve primero una escuela de magos, mucho antes que en nada. Y bueno, puede ser que J.K. Rowling no haya leído la saga de Terramar, pero, o sea, eso le molestaba bastante a Ursula K. Le Guin, que ella no solo no haya dicho, sí, esto salía antes en la saga de Terramar, sino que no mencionaba ninguna de sus fuentes, ninguna de las cosas en las que ella se haya inspirado, o sea, como si hubiera sacado todo de su barriga, no sé. Bueno, entonces, después tenemos que en 1970 publicó La mano izquierda del mal, que ganó los premios Hugo y Nebula, que son los premios más importantes de ciencia ficción. Y era un libro que es único, de verdad único, en su estilo, o sea, el momento en el que salió. A mí me parece súper curioso porque Harold Bloom, que es uno de los mejores críticos del mundo, considera este libro en el canon occidental, y lo cual me parece algo que es lo máximo, porque en general no tiene muchas mujeres y peor, no tiene casi nada de ciencia ficción. La mano izquierda del mal trata sobre una sociedad que tal vez que es como un experimento que los humanos alguna vez hicieron, en la que hay humanos que no tienen sexo definido, no tienen genitales definidos. Tan solo una vez al mes como que desarrollan genitales para poder procrearse. Y puede ser cualquier tipo de genital. ¿Y qué pasa con estos? Lo que sucede es que se ve una sociedad como tal vez pudo haberse evolucionado una sociedad sin las diferencias de género. Claro que fue súper groundbreaking para su época, pero también hubo muchísimas críticas porque, por ejemplo, los pronombres con los que se refería Ursula K. Le Guin a los personajes son todos él. O sea, es como que los trata todos como masculino más que como a género. Pero a mí me encanta algo que dice Neil Gaiman, y él dice que si ella escribiera ahora, esa historia fuera muy diferente porque ella cambió, porque luego, o sea, ahora hay pronombres en inglés como they, ellos, they, que son para las personas a géneros. Es muy diferente. Además es en esa época el impacto que causó. Ahora hay muchas cosas que envejecen de formas distintas, tal vez esto no envejeció de la mejor forma, pero el experimento antropológico que se ve en el libro hasta ahora es increíble. Tiene ese libro, pero también tiene Los Desposeídos, que yo creo que es mi libro favorito de Ursula K. Le Guin, porque mezcla muchísimas cosas, ¿no? También vemos de nuevo la influencia antropológica de su papá, pero también vemos la influencia política que tenía Ursula K. Le Guin y sus creencias políticas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Oppenheimer. ¿Se acuerdan que yo dije que él iba a comer en la casa de Ursula K. Le Guin cuando ella era niña? Pues lo que pasa es que ella creó un personaje que está basado en Oppenheimer, que es como que inventa algo que, o sea, por lo cual él no puede prevenir las consecuencias de lo que va a pasar. Y teníamos entonces el libro trata básicamente de dos planetas que hay. Bueno, es un planeta y una luna. El planeta grande tiene como una sociedad extremadamente capitalista. Hubo una rebelión hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo antes de que empezara el libro, y a ciertas personas que se rebelaron en contra del sistema capitalista se fueron a la luna, que es Anarres, a crear una sociedad anarquista.
Ursula K. Le Guin era anarquista y en realidad ella crea esta sociedad porque ella decía que no había un solo libro que trate de un anarquismo utópico. Obviamente no es tan utópico porque ella se da cuenta de las falencias que tienen estos sistemas y uno puede ver las falencias del anarquismo, pero a pesar de esto sí se lo pinta muchísimo mejor que el capitalismo extremo de Arres, que es del otro planeta. Urres, del otro planeta. Entonces, este científico va de un planeta al otro planeta y uno ve las diferencias. La forma en la que Ursula K. Le Guin utiliza la física del libro es increíble porque es una metáfora tras otra metáfora sobre cómo, no sé, sobre los sistemas políticos, sobre cómo se trata a la mujer, y todo es con una teoría física de Einstein. Es increíble la forma en la que lo hace. También ganó el premio Hugo y el premio Nebula. A ver, voy a hablar de las influencias de Ursula K. Le Guin. Tiene influencias de todo tipo. Ella leyó muchísimas cosas de diferentes autores. Entonces, por ejemplo, obviamente no se puede negar la influencia de Tolkien. También le gustaba a Borges muchísimo, tenía influencia de él. Tenía influencia de Philip K. Dick, que es curioso porque Philip K. Dick y Ursula K. Le Guin eran compañeros en la escuela y en el colegio, pero nunca se conocieron, nunca se vieron, o sea, como que nunca fueron amigos. Creo que después ella le escribía cartas, ya después. También de Tolstoy, también de Virginia Woolf. Por ejemplo, ella tiene un ensayo que se llama Cómo aprendí a escribir ciencia ficción, de Virginia Woolf. Y me encanta, o sea, me encanta. Me encantan todos los ensayos de ella, son increíbles. Y bueno, algo curioso también es que ella sabía español y ella tradujo a Gabriela Mistral. Le gustaba mucho Gabriela Mistral y creo que en una época de su vida fue a Chile. No estoy tan segura de eso, pero alguien me dijo que incluso había luchado con las mamás en Chile. Bueno, ella topa temas de identidad social, de feminismo, de estructuras sociales. Bueno, su ciencia ficción es como ciencia ficción suave. Tiene libros también de fantasía como Terramar, que es fantasía pura sin mezclarse con la ciencia ficción. Y bueno, la ciencia ficción suave es básicamente historias que transcurren gracias a la ciencia ficción, por ejemplo en otro planeta o en un sistema en el que se haya inventado algo en específico, pero no explica por detrás toda la física o las matemáticas de cómo funciona cada cosa. Entonces por eso es ciencia ficción suave. Como dije antes, también tiene influencias de anarquismo y taoístas. Ella era taoísta. Obviamente no se puede dejar la antropología que ella utiliza por detrás. También, claro, por la influencia de su padre, tiene un uso muy deliberado del sexo y el género. Critica muchísimo el sistema sociopolítico de Estados Unidos. A ella le quisieron dar un premio por un libro que ella publicó, y en el libro ella hablaba mucho de la igualdad y en contra de la discriminación. Y cuando le quisieron dar el premio, ella dijo: no quiero que me den el premio porque ustedes negaron que Stanislav Lem sea parte de su círculo por discriminación. Entonces, obviamente, o sea, ella tenía que ser coherente con su vida, no le dieron el premio. También habló mucho sobre el medio ambiente. Fue, como dije ya, muy condecorada. Dio el premio Hugo, el premio Nebula, pero también en el 2000, déjenme ver, no me acuerdo el año. Sí, en el 2000 se le otorgó la medalla Living Legend, que se da en Estados Unidos en la categoría de escritoras y artistas. La persona que le entregó la medalla era Neil Gaiman. Y algo que me encanta de Ursula K. Le Guin es ese discurso que ella da el momento en el que acepta la medalla, porque ella, todo el mundo era como que ya es una persona bastante mayor, como que se va a parar y va a decir muchas gracias, la literatura me ha servido para esto y esto y esto. Y lo que hizo en realidad es dar un discurso en contra de las editoriales actuales y cómo explotan a los escritores. Y habla en contra de Amazon, nombra a Amazon y dice: Amazon es como que lo peor que le pudo pasar a la industria de los escritores. Y la sala tenía un montón de personas que trabajaban en Amazon y la gente se queda como totalmente en shock para después, y ella termina de hecho criticando al capitalismo, porque ella dice: vivimos en el capitalismo, su poder parece inescapable, pero también parecía el poder de los reyes inescapable. Entonces,
la gente se alteró un poco, pero a mí me parece que es increíble el discurso que ella se mandó. Entonces ella siempre fue coherente con lo que ella pensaba, muy política, muy en contra de las cosas que ella estaba en contra. Hay un documental que yo les recomiendo, se llama The Worlds of Ursula K. Le Guin, y va de lo que yo he dicho bastante más en detalle. Se ve un poco del discurso que da al final. También está el discurso en YouTube. Voy a ver si puedo linkearlo abajo para que vean. En realidad es una persona bastante admirable que escribía de una forma súper única, súper increíble. A mí me encanta un cuento infantil que ella tiene que se llama El poder de los nombres, The Rule of Names en inglés, donde uno puede ver, o sea, lo buena escritora que es, o sea, solo en cómo ella escribe. Tienes tantos sinónimos. Yo no he leído el cuento en español, pero en inglés, la forma en la que usa sinónimos para tantas cosas, o sea, en la forma en la que ella utiliza la que escribe las oraciones es increíble. A mí me encanta. Hay otro ensayo incluso en el que ella se burla de Hemingway, y a ella le caía muy mal Hemingway, y dice como a Hemingway no le gustaba escribir con punto y coma porque él era un hombre de verdad y los hombres de verdad escriben solo con puntos, y escribe todo ese párrafo solo con punto y comas y dice, y es más, aquí les pongo otro punto y coma. Ella sabía cómo escribir, ella sabía qué decir también. Entonces eso me gusta muchísimo. Si quieren leer algo de ella, bueno, la saga de Terramar, yo creo que el mejor libro es el cuarto, Tejano, donde ya se ve todo el cambio, pero aún así me parece muy único porque es una saga muy diferente al resto. No hay esta guerra, como ya les dije, pero mi libro favorito es Los Desposeídos, entonces ese es el que más recomiendo. También, si quieren leer The Rule of Names, es un cuento para niños, es súper lindo, y hay cosas que analizar. Yo cuando les hago leer esto a mis alumnos y luego les hago preguntas sobre qué está sucediendo, a veces como que, ¿qué sucedió aquí? ¿En serio sucedió eso? Oh, wow, es así. Entonces, sí, hay un montón de cosas que ver en cada cosa que ella escribe. Los ensayos también me gustan muchísimo, como ya dije antes. Entonces, yo creo que empezando a leer a ella tal vez no hay nada que esté malo o que les haga decir, no, esta es una mala escritora. Puf, para nada. Bueno, espero que les haya gustado y ahora conozcan un poco más de Ursula K. Le Guin, y si quieren lo lean, sería maravilloso. Y también quería decirles que el próximo domingo vamos a volver a Borges, gracias a un comentario de Carlos Cruz que me dijo que haga una lectura de Ulrica, entonces voy a hacer eso la próxima semana. Nos vemos.